Entonces decidió dispararle al primero que ingresara. Muerte en el Pentagonito, la reconocida investigación periodística de Ricardo Uceda sobre la estrategia antiterrorista del ejército peruano en los años 80 y 90, llega al teatro. Ellos debían reunir la mayor información posible acerca del Sendero Luminoso. Vivirían al margen de los militares de la zona, reportando a sus jefes en Lima. El libro le demandó a su autor 7 años de investigación periodística y desnudó el accionar de sus servicios de inteligencia y de elementos que actuaban al margen de la ley, como el Grupo Colina. Más conocemos lo que ha pasado con las víctimas, lo que ha pasado con Sendero, pero lo que pasó con el ejército es mucho más cerrado. La historia que se cuenta en la obra es el recorrido de Sosa, desde que llega a Huamanga en 1983 y empieza su labor de agente de inteligencia. Con los años, acabaría siendo un ejecutor eficaz y despiadado en la lucha antiterrorista. Luego se dio cuenta que aunque nunca llegaría a ser un detective de la policía... Bueno, ¿qué te digo? Mi personaje me parece ahorita uno de los más difíciles que me ha tocado hacer. No solamente por tratar de encarnar a Jesús Sosa, sino por la forma en la que se cuenta la historia, que es ser el Sosa de la entrevista, pero al mismo tiempo recrear escenas hace 20 años atrás. Muerte en el Pentagonito es una adaptación del libro de Uceda que cuenta con las actuaciones de Alain Salinas, Sandro Calderón, Carolay Rodríguez, Emmanuel Cafo, Daniel Cano y Jaisen Perkovic. Entonces me confrontaba un poco a las ideas, ¿no? De en qué momento cruzas la línea delgada, ¿no? Y este personaje creo que empezó como Sosa, sirviendo el Perú, ¿no? Un ideal, ¿no? Estudiando mucho, y este conflicto nos alteró. Entonces ese es el lado que a mí me atrae mucho eso. Su jefe, Abimael Guzmán, anunciaba la demolición del viejo Estado, semicolonial, semifeudal, capitalista, burócrata. Ese año los analistas estaban a punto de adueñarse de Ayacucho. El 11 de diciembre el alcalde de Huamanga fue acribillado. El 20 el subprefecto recibió 4 balazos. Al día siguiente fue asesinado el director del Instituto Nacional de Cultura. Entonces el presidente Fernando Belaúnde se dio las múltiples voces que le pedían llamar a los militares. Sabía lo que significaba. El ministro de Guerra había informado que la intervención del ejército implicaría una matanza indiscriminada. La decisión de poner Ayacucho bajo un comando militar no cayó de sorpresa en el complejo conocido como Pentagonito, que queda en San Borja. Yo represento todos los papeles femeninos, a todas las mujeres que aparecen en la historia, claro. También soy investigadora por un lado y tengo personajes como Carlota Tello, que es una líder terrorista de Sendero Luminoso. Tengo a Malpica, que es otra integrante de Sendero Luminoso, pero con caracteres diferentes, ¿no? La contación que me dice ayer de la escena de Santa. El director de la obra, Alejandro Guzmán, estudió periodismo y actuación y siempre quiso entablar un vínculo entre el periodismo y el teatro. Desde el inicio intenté entablar algún vínculo entre el periodismo y el teatro y me parecía interesante hacerme esta pregunta de qué pasa si es que uno hace una investigación periodística y en vez de con eso ensamblar un reportaje o un documental, monta una obra de teatro, ¿no? Y lo que me interesaba era explorar ese formato y la historia de Muerte en el Pentagonito me parece perfecta para hacer esta exploración de formato, ¿no? Un legendario agente secreto de la República Peruana. ¿En qué momento murió ese primer Jesús Sosa? El director ha tratado de mantener la rigurosidad e imparcialidad que tiene la investigación realizada para el libro. La historia nos muestra los hechos, fríos, duros, dramáticos. Y si se enteran que alguien los alojó y se quedaron aquí, ¡los van a matar! Y por otro lado, hay algo importante que es la violencia. Cuando se trata de combatir con más violencia puede engendrar situaciones mucho peores y eso es uno de los puntos que hace que esta obra sea actual y sea vigente. Y además me parece una historia muy importante de conocer también. Yo por ejemplo tengo 27 años, ¿no? Y yo he nacido en el 91, entonces no he vivido, digamos, como esa parte, digamos, ya con conciencia, ¿no? Con memoria. Entonces me parece importante a todos los de mi generación poder como acercarlos a esta historia que definitivamente es latente, ¿no? Porque a pesar de que han pasado casi 30 años podemos ver vestigios en la sociedad, ¿no? Y creo que es importante para los jóvenes también conocer que sucedieron todos estos excesos y que no todo es tan como blanco y negro, ¿no? Sino que hay una complejidad más allá. Entonces esta obra nos acerca un poco a la información real, porque es una investigación que parte de un periodista. Entonces nos da un acercamiento bastante informativo acerca de lo que es
lo que fue Muerte en el Pentagonito, lo que fue el Grupo Colina, lo que fue todos esos excesos que hubieron. No solo quiero mostrar a una persona común como nosotros que cayó en un momento, en una situación pues que nadie desearía estar, ¿no? Y una de las frases que me queda para mí es: la guerra envilece. Así que vengan a ver la obra del 25 de abril al 1 de junio, jueves, viernes y sábado. Y sábado, en Alianza Francesa.